Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. La problemática que se vive en frontera es criminal y es terrible para quienes allí habitan. En la mañana de este domingo 21 de marzo del año 2021, en los llanos venezolanos, específicamente en el estado Apure, se registró una fuerte movilización en el aeropuerto de Guasdualito, en el municipio Páez de ese estado, debido a enfrentamientos en la comunidad de La Victoria entre disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y de acuerdo a información suministrada por el comunicador social Freddy Andrade, estos no estaban alineados con Iván Márquez y Jesús Santrich. De igual manera, la activista de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, nos informaba de que este grupo de disidentes de la FARC, que fue bombardeado por las Fuerzas Armadas Nacionales, respondían al mandato de alias Ferley, quien no atiende de igual manera el mandato de Santrich y de Iván Márquez, que tienen al estado Apure como aliviadero. Lamentablemente en Venezuela estamos a punto de perder el territorio, tal y como lo menciona la periodista experta en materia de seguridad fronteriza, Sebastiana Barraez. Y esto lo hemos venido denunciando, al igual que Sebastiana, desde hace varios años desde este Parlamento Nacional. El régimen de Nicolás Maduro ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos. Quienes hoy imponen el orden en esos sectores son los grupos irregulares. Inicialmente estas zonas eran dominadas por grupos paramilitares, los conocidos rastrojos y urabeños. Pero a inicio del año 2020 estos grupos fueron desplazados por la guerrilla colombiana, específicamente el ELN en los estados Táchira, Zulia, Bolívar y Apure. Además, en algunas zonas se encuentran disidentes de la FARC, Ejército del Pueblo y del FBL. Todo esto con ayuda y colaboración de las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas, quienes operan en contubernio con todos ellos. De los enfrentamientos del día domingo, se calcula que existen cerca de 20 efectivos de las Fuerzas Armadas heridos y que fueron ingresados al hospital militar de la ciudad de San Cristóbal. De igual manera, existen 2 oficiales superiores de la Guardia Nacional que fallecieron, uno de ellos víctima de una mina antipersonal. Estas zonas eran libres, Venezuela era territorio libre de minas. Hoy está totalmente minado, en total violación del Tratado de Ottawa. Tenemos información además que actualmente cientos de venezolanos huyen hacia Colombia en medio de un conflicto armado en Apure, específicamente a la ciudad de Arauquita. Este hecho violento que ocurrió el pasado fin de semana sigue teniendo consecuencias en los pobladores de la zona. Lamentamos la muerte de efectivos militares y el deterioro de estado de salud de los soldados heridos en combate con estos grupos guerrilleros. Todo esto a causa de la complicidad de Nicolás Maduro con los grupos armados, a quienes se le ha ofrecido refugio en territorio venezolano para que desde aquí realicen sus actividades criminales. Al régimen madurista no le importa la vida de los soldados, puesto que las usa como escudo para sus intereses criminales y financieros. Ahora bien, de lo ocurrido el domingo, que es un día terrible y fatal para la frontera y que forma parte del día a día de estas zonas y que ya hemos visto casos donde efectivos militares mueren en manos de los guerrilleros, como el caso de los 3 guardias nacionales que en el año 2018 murieron en el estado Amazonas a manos de Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, el que para entonces era tercer comandante del Frente Domingo Line Sáenz y jefe de la comisión Ernesto Che Guevara del ELN en el departamento norte de Santander, que fue aprehendido en territorio venezolano, pero que en diciembre del año 2020 fue puesto en libertad sin nadie entender cuáles fueron las causas que justificaron la libertad del mismo. Como estas, existen muchas historias trágicas que contar de la zona de frontera, pero todo tiene un punto de inicio, que ha sido la cesión del territorio a grupos guerrilleros en la frontera con el único fin de servir de cordón de seguridad al régimen de Maduro y, por supuesto, fomentar cualquier acto delictivo en la zona que permita generar ingresos millonarios que son distribuidos entre estos grupos criminales y las Fuerzas Armadas y altos personeros del gobierno usurpador de Venezuela, en una especie de contubernium, formando a la frontera
como el propio burdel, convirtiéndose estas zonas también en aliviadero de los grupos al margen de la ley, para poder resguardar estas zonas y estrategias que le sirven al régimen de Maduro para el tráfico de drogas, contrabando de mercancías, trata de personas, prostitución, secuestro, desapariciones forzosas y un sinfín de actividades que son propias de estos grupos irregulares, como estos que son tan necesarios para el gobierno usurpador de Nicolás Maduro y todo su régimen. Los hechos que aquí les narro son públicos, notorios y comunicacionales en toda la República. Surgiéndome entonces las siguientes preguntas. ¿Por qué ante estos hechos evidentes no priva siempre el resguardo de la seguridad de la nación y nuestra soberanía como en el pasado domingo? ¿Es que acaso la protección del territorio se ejerce solo cuando los intereses propios o de los amigos están en peligro? ¿Por qué ante lo obvio las Fuerzas Armadas no actúan de manera permanente y sistemática? ¿Qué intereses o de quién son esos intereses que se están resguardando ahora? Vamos a seguir exponiendo la vida del soldado venezolano en manos de quienes han invadido el territorio a cambio de prebendas económicas de las bandas criminales. Le solicito, ciudadano presidente, que nos aboquemos a una investigación exhaustiva sobre el tema y que se nos permita visibilizar la tragedia que se padece en estas zonas fronterizas, que no solo han sido arruinadas y abandonadas por el Estado venezolano, sino que su control ha sido cedido a la irregularidad. De igual manera, ciudadano presidente, solicito que se me permita mostrar unas imágenes que nos hacen llegar desde San Antonio del Táchira, en las que se muestra la ubicación de grupos guerrilleros del ELN en la frontera y de cómo estas están adueñados de esos pasos irregulares, mejor conocidos como trochas. Me toca a mí hablar de un tema de suma importancia, el tema de más de 1.000 trabajadores que fueron botados a la calle sin ninguna razón de ser. Primero, porque son trabajadores legítimos, de la asamblea legítima que usted preside. Por eso siento que de manera injusta han sido votados. Pero algo peor, ni siquiera te han dado el derecho a por lo menos que sean notificados y que a la vez ellos puedan defenderse. Pero antes de eso, presidente, quiero que con la venia suya escuchemos el audio de un psiquiatra que es capaz de votar a la gente a la calle en estos momentos tan difíciles, con una pandemia y con el hambre que existe en nuestro país. Y no es una cosa de retaliación, no es una cosa de venganza, porque no nos anima ese sentimiento. Es una cosa de seguridad y es una cosa de justicia. A todos esos lados naturales que metió Guaidó, Borges, el otro, el Barbosa y el otro, van para afuera, ya van para afuera, no, secretario, para afuera, votados todos. A todos estos cargos que metieron contratados para que fueran a hacer el aporte de Juan Guaidó, los votas a todos. Ahora sí vamos a hablar de trabajadores y trabajadores de la nueva Asamblea Nacional. Después de haber escuchado, presidente, el audio de este psiquiatra, me gustaría también ahora que escuchara el audio de un trabajador que le puede decir en carne propia lo que se vive en los actuales momentos en la ilegítima asamblea que existe ahorita, encabezada por este psiquiatra llamado Jorge Rodríguez. Buenas tardes, diputados, diputada, presidente del Parlamento venezolano, diputado Juan Geraldo Guaidó y presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es Andrés Rivero de la Asociación Civil de Defiende tus Derechos, trabajador de la Asamblea Nacional, obrero con 30 años de servicio en dicha institución. Hoy nos hemos quedado plasmados en vista de este genocidio que se está haciendo con los trabajadores de la Asamblea Nacional. Solamente por diferencias políticas, una cantidad de trabajadores que entraron a prestar su servicio desde el año 2016 en adelante fueron despedidos injustamente
injustificadamente violentándose la contratación colectiva, violentándose la ley del trabajo, incluso violentándose una decreto de inamovilidad laboral por el usurpador de Miraflores. Es de llamar la atención que es un atropello contra una cantidad de trabajadores, que además de eso hay trabajadores con incapacidad, mujeres que en periodo de lactancia, mujeres que fueron despedidas y hombres que cada quien venían cumpliendo con su servicio y su horario de servicio. Incluso los pusieron a trabajar durante 3 meses, esta quincena sí cobras, esta quincena sí cobra, y no se les fue pagado su salario, sino como una burla y otro atropello más de este genocidio que se está cometiendo con los trabajadores de la Asamblea Nacional. Se dieron unas bolsas de alimentos y esos trabajadores con años de servicio, 2 años, 3 años, estando laborando en dichas oficinas, tampoco se les dieron esas bolsas de alimentos. O sea, vemos que aquí lo que hay es como algo en contra de los trabajadores que prestaron su servicio durante estos años de servicio. En verdad que nosotros queremos que se reactifique la lucha por estos trabajadores que además de eso son padres de familia, son anegados al trabajo y que durante todos estos años de servicio de la asamblea, que fue una de las más votadas, la asamblea del 2015, vemos cómo han sido atropellados una cantidad de trabajadores venezolanos de la Asamblea Nacional, como han sido atropellados en otras instituciones públicas. Esto no lo podemos dejar pasar por la mesa. Nos hemos dirigido a la OIT, nos hemos dirigido a la doctora Bachelet y seguiremos luchando por el derecho de los trabajadores desde aquí, desde esta organización llamada Defiende tus Derechos, que fue creada en vista de que los dirigentes sindicales y los sindicatos que hacen vida en la Asamblea Nacional se han hecho la vista gorda y cómplices de los atropellos que han cometido contra los trabajadores de la Asamblea Nacional. Así que seguiremos en pie de lucha y en este momento pedimos al presidente interino y a los diputados de esta Asamblea del 2015 su total y respaldo y apoyo a los trabajadores que están siendo despedidos en una situación de pandemia, en una situación de incertidumbre que hasta ahora están viviendo los trabajadores. Después de haber escuchado esto, presidente, y haber escuchado estas 2 intervenciones, la del psiquiatra donde manda a votar a una cantidad de venezolanos y la de un venezolano trabajador que defiende a sus hermanos, a sus trabajadores, a la gente, no tengo la menor duda que no podemos seguir viviendo de un espectáculo y de un show que se vive todos los días, hablándose de la palabra de reconciliación, hablándose de la palabra de diálogo, hablándose de la palabra de unidad. Porque aquí no hay del lado del régimen ninguna unidad ni ningún deseo de ayudar a la gente. Aquí lo que hay es el interés de hacer lo que se ha venido haciendo, presidente. Tirar a la calle a más de 1.000 trabajadores sin que de ninguna manera puedan tener su derecho a la defensa, sin que de ninguna manera hayan sido notificados y los hayan botado a la calle. Eso es un crimen de lesa humanidad. Sobre todo ahorita, presidente, cuando estamos viviendo una crisis donde hay hambre, donde estamos viviendo una crisis de salud, donde cuando usted va a una farmacia es impresionante los precios en que están las medicinas. Y que usted tire a la calle a un mensajero, o que usted tire a la calle a una secretaria, a un asistente, sencillamente porque metes el embuste y engañas a la gente diciendo que lo hiciste por seguridad. No, lo hiciste por retaliación, porque ahí solamente lo que hay es retaliación. Porque si nosotros nos preguntamos, quienes nos ha tocado y hemos estado fielmente en la Asamblea durante los 5 años pasados, nosotros nunca vimos actuar de esa forma. Jamás íbamos a votar a alguien porque sencillamente tuviera el color rojo o porque le simpatizara la revolución. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nosotros siempre entendimos que la capacidad y el trabajo es una cosa y la política es otra.
Pero este señor no, este señor entendió que la restauración está por encima de cualquier interés. Así que, diputados, presidente, estamos ante la opinión pública para que se den cuenta de lo que sucede, de lo que es la actuación de un régimen dictatorial, de un régimen que utiliza el poder para atropellar y para golpear de manera injusta a nuestros hermanos. Pero como digo yo, y como estoy seguro que dicen todos ustedes, no se preocupen, quienes somos católicos creemos en la justicia divina, y algún día llegará esa justicia y le llegará precisamente al psiquiatra Jorge Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.